Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a evaluar este dispositivo electrónico, el fonendoscopio Ecoure. Este modelo me llegó para su evaluación y después de haberlo analizado, revisado, probado en el consultorio y en algunos servicios, he llegado a algunas conclusiones que les pueden ser de interés. Bueno, en primera instancia hay muchos aspectos a favor. Es un diseño muy práctico, muy cómodo, muy fácil de manipular. Es muy fácil de usar. Es muy fácil de armar y su aspecto es limpio, muy acorde a lo que se esperaría de un servicio de salud. Entonces, en cuanto a su manufactura y a su aspecto, es muy bueno, muy moderno. Tiene muchas utilidades, pero está diseñado básicamente para poder auscultar pulmón y corazón. Que encontré y que obviamente pues la empresa lo promociona y doy certificado de que así es, doy constancia de que así es. Básicamente sirve para auscultar corazón y pulmón cuando enciendes el modo de corazón, te depura el sonido pulmonar y te permite una auscultación muy limpia y de muchísima calidad, de muy óptima calidad. Tiene la capacidad de conectarse con los dispositivos smartphone y transmitir el sonido hacia los auriculares del smartphone, permitiendo que la amplitud del volumen se eleve de una forma magnífica y te permita mayor claridad con ciertos sonidos o ruidos auscultatorios que se pueden encontrar en distintos pacientes. Es un punto a favor también. Te permite grabar, es una función excelente y muy académica, te permite graduar los sonidos auscultados y te puede generar una base de datos de los mismos. Lo puedes reproducir, compartir con colegas, con estudiantes, si el paciente firma el consentimiento informado y está de acuerdo con ello. Mm, Además de grabar audio, graba video y puedes ver el primero y segundo ruido cardíaco con sus silencios auscultatorios y te da una gráfica de lo que básicamente se corresponde con los hallazgos semiológicos clásicos de este tipo de estudios y te permitiría, en caso de encontrar algún soplo sistólico o diastólico eh, relacionado con estenosis o insuficiencia valvular, y te permitiría de esta manera graficarlo tal cual se ve en los libros de semiología, tal cual lo estudian los estudiantes, residentes y médicos. Entonces me parece una función óptima, excelente y la felicito. Me parece que es un dispositivo que te da mucha precisión en un consultorio, pero dadas las situaciones que vivimos hoy en día, de acuerdo a la pandemia por COVID-19, yo creo que esta herramienta puede tener una función muy grande en otros servicios, no solo en el consultorio. Básicamente, la capacidad que tiene de conectarse con un smartphone o con unos parlantes te permitiría en un servicio de urgencias o de UCI, en UCI donde está todo más organizado me parece un poquito más adecuado, usarlo en este ámbito cuando el médico o quien asiste al paciente, que puede ser también un terapeuta respiratorio y necesita auscultar, tiene colocados todos los elementos de bioseguridad. Porque si transmites el sonido hacia un parlante, es fenomenal y te proteges. Además que la campana intercambiable va a permitir que se lave frecuentemente y puedes forrar el equipo para evitar contagiarte del virus. Respecto a la auscultación pulmonar, también te depura los ruidos cardíacos y te da una gran calidad de auscultación de los diferentes focos pulmonares. Hay una gran claridad en los sonidos. Además que una vez más el volumen que te permite el smartphone se alcanza a niveles muy óptimos y que te dará mucha más claridad. Lo probé también con los ruidos hidroaéreos abdominales y la calidad de sonido es muy buena. Así que para diagnosticar ileo u obstrucción intestinal sería muy bueno utilizar esta herramienta también. Es una herramienta que nos va a dar muchas ventajas para discriminar soplos y sonidos anormales pulmonares, que a veces son difíciles de discriminar por la interposición de los ruidos o cardíacos o pulmonares cuando estamos haciendo la auscultación de las dos estructuras. Eh, la opción académica es genial, la capacidad de compartir la información es fundamental, para telemedicina es idóneo, entonces el balance realmente es muy muy bueno y también recomendaría extender el uso al servicio de unidad de cuidados intensivos, dado que tal vez el servicio de consulta, incluyendo telemedicina, está
relacionado únicamente con uno o dos participantes. En cambio, un servicio tan grande como el de unidad de cuidados intensivos, donde el paciente ya esté estabilizado, va a requerir de este dispositivo, como les mencionaba, tanto para el personal médico, como el terapista, como para los interconsultantes. Entonces va a ser una herramienta de mucho apoyo, sobre todo en esta época de crisis que estamos viviendo.